Normalmente lo damos en 2 horas, en 4 horas, perdón. 2 horas de práctica y 2 horas de teoría. Entonces vamos a tratar de avanzar lo que más podamos hoy hasta las 10 o 10 pasaditas. Y el lunes, si quedan, vamos a tener 4 grupos de trabajo. Si alguno de los grupos no alcanza a hacer el ejercicio hoy en la mañana, el día lunes lo termina. ¿Listo? El día lunes, después de terminar la lección de hoy, entonces tendremos el tema de informes, de planeación, de reportes. El día martes tendremos el último tema, que es devocional, oración y estudio bíblico. Y ahí terminamos el módulo. Pero queremos invitarlos el día miércoles a la misma hora de 8 a 10 para que ustedes puedan recibir el entrenamiento del Proyecto Felipe Virtual, para que tengan esa herramienta mientras podemos salir a hacer campo. Yo sé que algunos de ustedes, la mayoría, no van a poder ahorita, en los próximos 3 meses, hacer el trabajo de campo como tal. Entonces, mientras dure este tiempo, les vamos a dar ese recurso del Proyecto Felipe Virtual, que con ese recurso ustedes van a poder empezar a hacer algo de trabajo práctico, ¿sí? Sobre todo aquellos que les queda difícil salir. Hay algunos hermanos sembradores que aunque están en cuarentena, pueden hablar con sus vecinos, acercarse en la zona donde están. En otros lugares no es tan fácil. Así que el miércoles, eso va a ser el miércoles, de 8 a 10 de la mañana, daremos ese entrenamiento. Es un recurso muy práctico, muy sencillito de usar. El pastor Nelson ya lo está usando en España, creo, y pues con este recurso ya superamos de 1,000 nuevas personas contactadas, personas que han recibido el estudio por medio del Proyecto Felipe Virtual. Yo le llamo a eso personas que han sido contagiadas con el Evangelio, ¿sí? Y los que creen en Cristo, reconocen sus pecados y se acercan a Jesús, le llamamos nuevos nacimientos. Son las personas que nacen de nuevo. Eso por un lado. Otro anuncio es que el día sábado vamos a tener un entrenamiento donde reforzaremos. Por un lado sería un refuerzo para ustedes, pero está abierto para que si algunos hermanos de su iglesia madre, líderes sobre todo, quieren recibir ese entrenamiento sobre la Biblia devocional de estudio y el método inductivo, se pueden inscribir, aportan un donativo, que ahora yo soy el director y ni me acuerdo cuánto es el donativo. ¿Quién está de la liga que me acuerde? John, Alexander, ¿cuánto es el donativo? Aquí en Colombia, 30,000 pesos. Ah, ok. ¿Y en Ecuador? Y en Ecuador, $10, pastor. $10. Entonces usted consigna ese donativo y antes del sábado. Lo que pasa es que ¿es este sábado el taller o el sábado de noche? Ahora me confundí. Creo que es el próximo sábado. Para que usted... Mañana sábado. Mañana sábado. Ah, es mañana, ¿no? Entonces ya Mañana. no alcanza. Sábado 30, mañana. Ya no alcanzan a recibir la Biblia. Ya no alcanzan. Pero ustedes pueden participar, los que ya tienen la Biblia, y no tienen que dar ningún pago adicional. ¿Listo? Si desean participar en ese entrenamiento. Ahí se va a reforzar un poquito lo que aprendimos ayer del método inductivo. Pero vienen otros elementos ahí adicionales que van a ser muy útiles, sobre todo en la enseñanza con el método inductivo. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar. ¿A qué horas, pastor? A la hora, si es tan amable, ¿me la confirman? Hermanos de la Liga Bíblica. Pastor, el horario es 5 de la tarde. De 5 de la tarde a 7 de la noche. De 5 a 7. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar a dar inicio. Si es tan amable, Pastor César nos ayuda con una oración inicial,
y damos inicio oficialmente al tema de hoy. Claro que sí, Pastor Danilo. Muchas gracias. Hermanos, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre eterno, en esta mañana, Señor, nosotros te damos gracias por regalarnos este nuevo día, por esta oportunidad y este privilegio que nos regalas, Señor, de bendecirte, de adorarte y de ser instruido, Señor, por medio de tu palabra. Bendecimos tu nombre y pedimos, Señor, que esta mañana tú nos hables como sueles hacerlo por medio de tu palabra y uses la vida del Pastor Danilo para edificarnos a nosotros. En Cristo Jesús, amén. Amén, amén, amén. Ahí en los manuales yo Pastor Danilo, tengo aquí... perdóneme, Pastor, le interrumpo. Me acaban de informar que el horario del taller lo habían modificado y será de 3 a 5 de la tarde. Algunos hermanos no van a poder en la noche, pues de 5 a 7 de la noche, entonces quedó para de 3 a 5 de la tarde, Pastor Danilo y hermanos. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, hermanos, entonces, mire, yo estoy en mi manual, estoy en la página 79, lecciones de fe. Aquí tengo unas noticas en el manual para que recordemos así de rapidez lo que hemos trabajado hasta acá de este entrenamiento. Lo primero es que establecimos una visión, y esa visión no es una visión que nosotros queramos forzadamente implementar, sino que mirando el proceso en la iglesia primitiva y mirando el contexto de todo el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de toda la Biblia, por eso plasmamos la visión de esa forma. Obviamente, un tema en 2 horas, tratar de comprimirlo y pues no es tan fácil, pero por lo menos ahí ese día logramos sacar estos 5 elementos. Y el primero es el uso de la palabra de Dios, que es muy importante, la palabra de Dios. Nosotros queremos reiterar que la Liga Bíblica dona la Biblia, no la vende, ¿sí? Obvio que para sostenernos requeremos de que nos ayuden con los donativos que ustedes puedan darnos, pero sabemos que hay muchas iglesias, porque la Liga Bíblica es un ministerio que apoya a la iglesia de escasos recursos, ¿sí? Ese es nuestro fuerte, es apoyar a la iglesia de escasos recursos. Y como su nombre lo indica, pues si es de escasos recursos es porque no tienen dinero para comprar materiales. Entonces, en muchos casos hay hermanos que no están en la capacidad de apoyarnos con un donativo, y eso no significa que no les proveamos los materiales. Los materiales se entregan sí o sí, porque esa es nuestra labor. Que la obra de Dios no se detenga porque no hay el texto, la palabra de Dios, y ojalá de forma escrita. En muchos contextos o en muchas de nuestras comunidades, pues es muy complicado que llegue la tecnología así para que tengan la Biblia en sus celulares, en toda. Se ha avanzado mucho en eso y muchos la tienen, pero la mayoría de sembradores con los que trabajamos están ubicados en zonas muy pobres, en zonas rurales donde ni siquiera llega la señal del celular. Entonces necesitamos proveerles la palabra de Dios. Pero como bien vimos en el segundo elemento, queremos sí que sea estratégico. Es decir, no entregarla por entregarla, debe haber programas de evangelismo, programas de discipulado que cumplan el propósito de Dios a través de ustedes y con el apoyo de la Liga Bíblica. A veces somos felices regalando Biblias, regalando material bíblico, pero no tenemos ninguna estrategia. Entonces nos devolvemos con la frase muy evangélica y obviamente muy bíblica de que la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero si no hay una estrategia, esa palabra, esa Biblia puede quedar por allá en un cajón, puede quedar como un amuleto en muchas casas, pero no cumple el propósito. Entonces, por eso la Liga Bíblica nos esforzamos para que sea estratégico esa parte de entregar la palabra de Dios a las personas. Y la estrategia que Dios ha diseñado, que Jesús mismo estableció cuando se la comunicó a sus discípulos en Mateo, es con nuevas iglesias. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Entonces, con nuevas iglesias es la manera más estratégica
para colocar su santa palabra, ¿sí? Entonces, por eso nos esforzamos para que establezcamos muchas iglesias, ¿sí? En toda parte. ¿Y quiénes hacen la labor? Pues la labor, como bien vimos en Hechos capítulo 8, cuando hay esa gran explosión que hubo allá en Jerusalén, esa gran persecución, y dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, los miembros de la iglesia fueron quienes salieron, y dice que ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y en Hechos 9:31 dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién sembró esas iglesias? Vemos la labor que hacían los miembros comunes, ¿sí? Porque a veces esperamos es que sea el mismo pastor el que sigue sembrando iglesias, mm, o a veces esperamos hasta que los hermanos vayan, hagan un instituto bíblico, se gradúen como pastores, y muchas veces eso es cuando se gradúan, ya tienen un cartón, ya son, de pronto hicieron una especialización en homilética, y entonces ellos ya no van a querer ir a tocar puertas, ya no van a querer, sino que les entreguen una iglesia para pastorear y ojalá con un buen salario, ¿cierto? Y con eso no queremos decir que no nos preparemos, ¿sí? Pero se cuenta una vez la historia de un pastor que lo invitaron a predicar a una iglesia de unas 200, 300 personas. Y entonces el pastor se paró al frente y empezó, antes de empezar a predicar, dijo, hermano, yo quiero que ustedes sepan que yo tengo hermenéutica y yo también tengo homilética. Ah, y también tengo escatología, ¿sí? Y se para una hermanita de la mitad del templo y le dice, hermano pastor, si usted ora con fe, el Señor lo puede sanar de todas esas enfermedades, ¿sí? Entonces la hermana ni sabía qué era eso de la hermenéutica. Ah, entonces a veces pasa eso, ¿no? Eh, nos enfocamos en la preparación, en el estudio, entonces, y eso es bueno, ¿sí? Pero hay que hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Y los miembros comunes son un gran potencial que tenemos en nuestras iglesias para que sencillamente los entrenemos, les asignamos una zona de trabajo y ellos van a poder ayudarnos a sembrar más y más iglesias. Recuerden que la Liga Bíblica no entra, ¿cómo les digo?, a cambiarle la visión a ustedes porque de eso no se trata. No es que si ustedes tienen una visión como iglesia o denominación, entonces vamos a borrarla y solo vamos a trabajar esta visión. No, no, de eso no se trata. Esta visión es para sembrar iglesias, pero si tan pronto se logró la meta, el objetivo, pues ya esa visión se cumplió. Entonces, cuando la iglesia nueva esté funcionando, pues obviamente está dentro de la visión que tenga la denominación o su iglesia madre, ¿sí? No, nosotros no entramos allá en esos terrenos. Otra cosa también es que hay muchos sembradores que siembran, inician la obra, empiezan, logran un grupito, qué sé yo, de 20, 30 personas, pero la iglesia madre pide o a través de su pastor general o como esté organizada la denominación, pide que esa pequeña iglesia que se está iniciando ya, que pues asista y se reúnan con la iglesia grande, con la iglesia mamá. Y eso no es malo, ¿sí? No es malo. Digamos que muchas iglesias pequeñitas se juntan un solo día y entonces forman una comunidad mucho más grande de creyentes. Nos contaba la historia de un hermano que lo invitaron a no sé si fue a Corea. Bueno, en ese país fue donde queda la iglesia más grande del mundo. Entonces él iba con la expectativa de conocer esa iglesia grande, ¿sí? Y entonces alguien le dijo, no, camine, le muestro dónde está la iglesia más grande del mundo. Y entonces lo subieron a un edificio y lo hicieron asomar por la ventana. Resulta que cuando él se asoma por la ventana, vio más edificios. Y él dice, pero yo no veo la iglesia. Entonces le dicen, mire, busquen qué ven los edificios, en diferentes ventanas de los edificios que ve. Dice, pues algo curioso es que hay muchas ventanas donde se ve una bandera. Dijo, en cada ventana donde está una bandera, ahí hay una familia. Ahí esa familia son creyentes.
Entonces, esa es la iglesia más grande del mundo, le dijeron. Ahí está, véala ahí. Entonces, hermano, porque la iglesia no es el lugar, sino las personas. Entonces, a veces ocurre eso, ¿no? Que siembra un sembrador logra sembrar una iglesia en X lugar, en otro, la reúnen de pronto en su misma casa, qué sé yo, pero hacen un gran culto, puede ser mensual o a veces en el culto semanal, e invitan a todos esos pequeños grupos para que se reúnan y conformen así una comunidad más grande de creyentes. Lo importante es tener claridad de lo que es la iglesia. No importa el lugar o la forma en que nos reunamos para celebrar los cultos de oración. Pero obviamente lo bonito es que podamos, ojalá, establecer nuevos lugares de culto. Eso es espectacular, porque las familias que hemos alcanzado, pues no tienen que tomar bus o transporte o algo, sino que ahí mismo donde conocieron a Jesús y donde viven, hay un lugar de culto, ¿sí? Entonces ya es dependiendo como la denominación o el pastor de la iglesia madre quiera organizar o determinar cómo se trabajaría esa parte. Pero nosotros sí los animamos, como les digo, a que logremos establecer también nuevos lugares de culto. Y obviamente el quinto elemento que hemos venido trabajando es transformando comunidades, porque ese es finalmente lo que se logra, ¿sí? Ese es el resultado final. La sociedad cambia, las familias, empieza a haber familias que de pronto el alcoholismo pues ya no está ahí, ya la promiscuidad y todo ese tipo de situaciones perversas ya no se empiezan a ver en la comunidad y empieza a haber una transformación. Ahora, para lograrlo, se establecieron unos umbrales le llamamos nosotros. ¿Por qué le llamamos umbrales? Porque no son pasos, sino son pasos obligatorios. Si le decimos sencillamente como un paso simplemente, pues un paso podría ser, pensemos cuando edificamos una casa, ¿sí? Lo primero que necesitamos para edificar una casa son las bases. Las bases, uno abre unos huecos y allá planta bueno, los que saben de eso, en hormigón y todo eso, y establecen unas bases allá profundas. Si la casa va a ser bien grande, unas bases profundas, pero llega un momento en que esa etapa ya pasa. Uno nunca está rompiendo y mirando a ver cómo están por allá por debajo las bases. No, ya lo que quedó, quedó. En plantación de iglesias no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque digamos que si le llamamos el primer paso o la base de todos son los nuevos contactos, significaría que nunca más volvemos a hacer nuevos contactos. Y no, así estemos haciendo cultos de adoración y así la iglesia cumpla 10, 15, 20, 30, 50 años, siempre va a estar haciendo nuevos contactos. Y si siempre va a estar haciendo nuevos contactos, siempre va a tener grupos de estudio bíblico. Y siempre va a tener nuevos miembros que tiene que bautizar. Y siempre va a tener que estar entrenando líderes. Es decir, todo es repetitivo. Por eso nosotros le llamamos umbrales y no pasos, sino umbrales. Porque es un paso obligatorio que todo el tiempo uno necesita estar pasando por ahí para lograr extender el reino de Dios. ¿Listo? Ahora, en estos umbrales también le llamamos habilidades prácticas. ¿Por qué? Porque son habilidades que uno desarrolla y las aprende en la práctica. Uno no aprende a hacer estudios bíblicos encerrándose en un cuarto y escuchando solo conferencias donde le enseñan, sí, y puede ser muy bueno. Le dicen, mire, así como le dijimos nosotros, primero haga esto, segundo haga esto, que es lo que está ahí abajo, el rompehielo, la oración, ¿sí? Pueden darnos cantidad de clases sobre eso, pero si uno no lo pone en práctica, jamás lo va a aprender, ¿sí? Es decir, son cosas que no se aprenden en un auditorio, en una universidad, en una escuela, no. Son cosas que se aprenden haciéndolas, como aprender a montar en bicicleta, que les decía yo el primer día. Uno aprende a montar en bicicleta es montando en la bicicleta y cayéndose, pero aprende, ¿sí? Se raspa los codos al comienzo y todo, pero aprende. Entonces, lo mismo son estos 5 pasos. Nuevos contactos, estudios bíblicos, membresía, liderazgo y cultura de oración. Son cosas que si no salimos a la calle, que si no vamos a la zona y empezamos a tocar puertas y a hablar con la gente y a sentarnos con ellos a estudiar la Biblia, pues nunca vamos a aprender. Solo se queda en un sueño y nunca vamos a lograr nada de eso.
¿sí? Entonces, por eso también se reconocen como las habilidades prácticas, ¿sí? Les hemos dado hasta acá también, no lo estoy haciendo inductivo por tiempo, ¿no? Pero es importante hacer este repasito. Les hemos dado también los 5 pasos, eso sí podríamos llamarle como pasos, para compartirle el evangelio a una persona usando la palabra de Dios de forma escrita. Y aquí les decíamos que es importante romper un esquema, un paradigma que tenemos, donde aprendimos a compartir el evangelio solo hablando nosotros y recitando versículos nosotros. No, aquí aprendemos una forma y es que ellos mismos descubran el mensaje del evangelio. ¿Cómo? Con el método inductivo. Y usamos 5 textos. Uno para que descubra el amor de Dios y la persona lo lee y nosotros le hacemos preguntas, ¿sí? El segundo texto tiene que ver con el pecado, que es la barrera que tienen los seres humanos para acercarse a Dios, ¿sí? Pero que él lea y nosotros solo le preguntamos. El tercer texto es Juan 1:29, donde ellos van a descubrir que hay un camino. Aunque hay una barrera, pero hay un camino que es Jesús, ¿sí? El otro texto es pues el de la decisión y el último es el de la esperanza. Pero todos los 5 textos les hemos dicho que usemos el método inductivo y dejemos que ellos lean. Y para que eso funcione, pues es importante que ellos tengan en sus manos en qué leer. Por eso les hemos provisto los evangelios de Juan. Porque con los evangelios de Juan ellos ya tienen ahí en sus manos el texto bíblico y ellos mismos pueden leer. ¿Listo? En los grupos pequeños, pues ya les hemos dicho, como usted se va a empezar a reunir es con personas no creyentes, porque eso es lo que queremos alcanzar a los no creyentes. Los creyentes, pues ya, si se congregan y todo eso, gloria a Dios, pero cuando hablamos de sembrar iglesia y empezar un trabajo nuevo es con personas no creyentes. Entonces usted no sabe quién le va a abrir, quién le va a abrir la puerta para que usted le dé un estudio bíblico, ¿sí? Lo único que sabemos es que todos son, como el Señor mismo dijo, todos los que vamos a alcanzar en ese momento son hijos del diablo. Y el hijo del diablo está en manos del enemigo y está en su maldad, en su pecado y todo eso. Eso es lo único que sabemos, ¿sí? Pero no sabemos los antecedentes de esa persona, ¿no? ¿Quién sabe a dónde nos irá a llevar el Señor, no? Entonces, por eso allá no podemos, así usted vea el ambiente pesado, porque a veces usted llega a unos lugares que eso parece, qué sé yo, parece, no sé, como un templo pequeño donde ve a San Gregorio por allá en un rincón, la Virgen María en otro, el Divino Niño en otro lado, ¿sí? Y es un ambiente pesado, fuerte. Por eso el tema del martes es importante. El estudio de la palabra de Dios es clave, porque el sembrador cuando va, él se va a enfrentar a un mundo muy difícil, y me refiero a un mundo espiritual, pesado, fuerte, duro. Entonces, si usted no tiene la disciplina de oración y estudio bíblico, déjeme decirle que va muy débil. Eso sería como mandar a un enfermo por allá bien raquítico a que corra el Tour de Francia. No, tenemos que ir fortalecidos, conectados con Dios, porque no sabemos a dónde vamos a entrar, a qué casa, y lo único que sabemos es que son todos no creyentes. Entonces, no podemos entrar allá. Si usted ve ese ambiente, pues lo menos que usted puede hacer es ponerse a orar y reprender el demonio y todo eso, porque no, y lo sacan otra vez. Dice, no, pues si usted vino a eso, mejor váyase. Entonces, por eso la sugerencia es entre, agradezca que le abrieron la puerta y una cosa, no vaya a ir solo, siempre acompañadito. El Señor mismo en Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10, el Señor nos dejó claro que debemos ir de 2 en 2, ¿sí? 2 en 2. Yo siempre voy con mi esposa, yo nunca voy solo a un grupo. Así sean ya creyentes, así ya personas que ya entregaron su vida a Cristo, pero nunca voy solo. Siempre de 2 en 2, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos allá, hacemos el rompehielo, ¿sí? Una preguntita siempre al comienzo, cuando empiece con personas 0 kilómetros, haga rompehielos que le permitan a usted conocer a esas personas, ¿sí? Por ejemplo, dígame su nombre y su comida favorita. Dígame su nombre y su fecha de cumpleaños. O cada uno vamos diciendo. Recuerden que el que primero responde la pregunta es el que la hace. Entonces, si yo estoy en un grupo y pregunto, dígame cuál es, por favor, cada uno digamos nuestro nombre y digamos
¿cuál es la comida que más nos gusta? Entonces, el primero que respondo soy yo y luego los hago participar a ellos. Y yo debo tener en cuenta qué es lo que a ellos les gusta, ¿sí? La fecha de cumpleaños, todo eso. Si esas personas al finalizar el proceso inicial rechazan a Jesús y no aceptan más el Evangelio, pues no podemos seguir ahí porque ¿qué hacemos si ellos no aceptan? Pero sí tenemos ya unos amigos que aunque no son creyentes, tenemos datos de ellos, donde usted, por ejemplo, si cumpleaños esa persona, hágale la llamadita, ¿sí? Y deje siempre abierta la puerta, porque ustedes saben que hay personas que nos rechazaron hace 10, 15, 20 años atrás y hoy en día son creyentes. Entonces, el día que esa persona sienta esa necesidad de seguir a Jesús, de tenerlo en su corazón, si usted es amigo de él y usted ha estado pendiente, le aseguro que él lo va a buscar a usted y le va a decir, mire, yo quiero que volvamos a estudiar la Biblia. Y va a ser ahí, usted deja la puerta abierta, ¿listo? En segundo lugar, les hemos dicho que hagan una oración ABC, audible, breve y cristocéntrica. ¿Por qué? Porque ellos no saben orar. Entonces nosotros debemos darle el ejemplo de cómo orar. Usted no se preocupe que si ellos se convierten y empiezan el discipulado en 3, 4, 5 meses, ya no van a orar a veces, ellos van a orar seguramente 5 minutos, 10 minutos, pero en su momento ya aprenden. Pero como al comienzo ellos no saben, es importante que nosotros hagamos una oración modelo, cortica, cosa de que por ahí en unas 4 o 5 semanas yo le pido a alguno del grupo que si quiere orar, si usted le ha dado un ejemplo así sencillito, le aseguro que va a orar, lo va a hacer. Pero si usted empezó una oración larga, habló en lenguas, echó demonios, todo eso, le aseguro que esa persona dice, no, orar es muy difícil. Mejor hágalo usted que usted es el que sabe. ¿Eh? Entonces todo esto tiene un sentido, todo esto es importante. El testimonio, al comienzo, cuando usted no los conoce, hasta ahora los está conociendo, ellos no tienen ningún testimonio para contarnos. Y cantos, pues ellos no se saben cantos. Entonces lo prudente es que al comienzo, en las primeras reuniones, sea usted quien lleve un testimonio corto. ¿Listo? En la medida que avanzan y cuando ellos entreguen su vida al Señor, ellos son los que van a empezar a compartir testimonios. ¿Listo? La oración intercesora. Bueno, el estudio bíblico, ayer hablábamos que debe ser inductivo. El método inductivo se compone de 3 clases de preguntas: preguntas de observación, interpretación y aplicación. Y creo que yo no estuve ayer en este grupo, pero creo que Carlos dio una muy buena enseñanza ayer acerca de ese tema. Ustedes hicieron un ejercicio y ya pues estamos preparados para que pasemos hoy al tema de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los modelos de los estudios bíblicos que llevan a la fe. Recuerden que las personas que estamos alcanzando, ellos tienen sus cosas religiosas en la cabeza, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos llevarlos a que ellos pongan su fe en Jesucristo, porque muchos de ellos tienen la fe en la Virgen María, en San Gregorio, en el chamán, bueno, muchos dioses, pero necesitamos es que ellos conozcan a Jesús y pongan su fe en Jesucristo. Entonces hay 3 formas de presentarles el Evangelio con lecciones de fe. Dicen sus manuales, existen muchos materiales de estudio disponibles. Los materiales diseñados para guiar a un nuevo contacto hacia una fe en Cristo siguen los siguientes patrones. O sea, generalmente siguen estos 3 patrones. Uno es encuentros con Jesús, el segundo es decisiones y el tercero es pasos. ¿Sí? El de encuentros con Jesús, pues como su nombre lo indica, son historias de personas que se encontraron con Jesús y al finalizar ese encuentro sus vidas fueron transformadas. Entonces vamos a colocar allá la notica para que no se nos olvide. Esto es, si quieren pueden colocarlo ahí en sus manuales. Encuentros con Jesús.
Bueno, Pastor Danilo, señor. hay una buena pregunta aquí en el chat. Usted me dice si la pasamos o dejamos ahorita en un momentico. Sí, por favor, la lee. Bueno, dice un hermano que ¿por qué razón una persona no debe ir a la reunión de un grupo pequeño solo? Pues yo le respondí por el interno, que era algo que usted ya había manifestado, y pues en primera razón, en primera instancia, porque Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, a sustento o argumento bíblico, y en segunda razón, pues por temas de apoyarse, acompañarse y cuidarse mutuamente. Luego el hermano responde y dice, gracias por la explicación, pero que sin embargo el énfasis es nunca ir a un grupo pequeño pues solo, y estas razones permitirán que a veces se deba ir solo a la reunión de grupo pequeño. Es como que el hermano dice, si en última instancia toca ir a la reunión de grupo pequeño solo, ¿se puede o no se puede? Entonces es como ya la... Perdón por el nunca, porque ahí de verdad no cabe un nunca. No, no vamos a detener la obra de Dios por un nunca. Habrá excepciones donde nos ha tocado ir solos. Muy rara vez, pero alguna vez por que mi esposa estaba enferma, yo tuve que ir solo, ¿sí? Pero perdón por el nunca, ¿sí? Pero sí atendamos la recomendación de Jesús. Es que él fue el que nos recomendó, ¿sí? No de dos en dos, de dos en dos, ¿sí? Pero perdón ahí por eso, fue una exageración mía. Gracias. Entiendan el nunca como más una recomendación importante que cualquier otra cosa, ¿listo? Gracias, Pastor Danilo, y hermano que hace la pregunta también, y gracias a los hermanos por el chat activo. Aquí estamos para servirles. Adelante. Muchas gracias. Sí, cuando no puedan así preguntar en vivo en el micrófono, está bien que lo hagan por el chat, porque por ahí estamos pendientes de todo lo que ustedes nos escriban. Hermanos, entonces cuando hablamos de encuentros con Jesús, pues como bien lo estamos diciendo ahí en la diapositiva, es esos ejemplos del Nuevo Testamento de personas que conocieron a Jesús, creyeron en él y sus vidas fueron transformadas. Y son historias que están en los 4 evangelios. Ahí hay algunos ejemplos. Entonces nos sentamos con las personas no creyentes, abrimos el texto bíblico, lo leemos con ellos, ¿sí? Que ellos nos ayuden en la lectura y empezamos el estudio inductivo y tratamos de que ellos se sientan ahí en esa historia, en ese momento, en ese relato, y que ellos en algún momento, cuando el Espíritu Santo obra y ellos entienden, conocen a Jesús, ven lo que Él es, entonces que el Espíritu Santo los convenza y ellos puedan tomar la decisión que tomó Nicodemo, que tomó la mujer samaritana, que tomó Saqueo, o todos los que están ahí en las historias que más ratico les vamos a presentar. ¿Listo? Esa es una forma, y de hecho es la forma que les vamos a ejemplificar hoy. Vamos a hacer un ejemplo y con esa vamos a trabajar. Bueno, la que yo voy a hacer ahorita en un momento es esta, es con decisiones, pero la que más trabajamos normalmente es la primera, que es la de encuentros con Jesús. Entonces, decisiones es otra forma de presentar el Evangelio, de dar lecciones de fe. Y aquí sí podemos usar el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces podemos colocar allá en B, decisiones. Son enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento donde hay que tomar una decisión entre dos caminos, con dos resultados distintos, ¿sí? Y ahí entonces tenemos los dos cimientos, el hombre rico y Lázaro, el joven rico, Josué ante el pueblo, Abraham y Lot, ¿sí? Todos esos son estudios escritos que están en la palabra de Dios, donde podemos sentarnos con ellos y ellos también en su momento van a tener que tomar una decisión, ¿sí? O se quedan donde están o deciden tomar la decisión correcta. Si tienen alguna pregunta de esta
de lo que he hablado hasta acá, estos 2 puntos. Pastor, por favor, buenos días. Coloca la imagen de la B de decisiones, por favor. Oh, qué pena con ustedes. Yo convencido que se estaba mirando, porque yo la tengo acá, pero allá no ha pasado. Entonces el problema está es acá. De razón. Así sí que nos va a rendir, ¿no? Aquí está. Gracias, hermana, Muchas por gracias. dejarme. Yo había hecho un silencio, era esperando que ustedes escribieran esto. Recuerden, la primera que son encuentros con Jesús, solo vamos a encontrar en los 4 evangelios. Pero estas de decisiones sí podemos encontrar en diferentes lugares de la Biblia. Y recuerden que procuren siempre que las personas tengan en sus manos la palabra de Dios, ¿sí? Como ahorita estamos por el tema de la pandemia, la cuarentena, pues en algunos casos no la van a tener. Entonces, si la persona puede descargar la Biblia, ayúdele o guíele para que la descargue en el celular y pueda ya también leer, ¿sí? Ya, si definitivamente no se puede, es una persona que de pronto vive en el campo, que no tiene, ni la tiene escrita, ni la tiene impresa, ni la tiene en el celular, pues ahí entonces ya el último recurso es uno mismo leerle los textos bíblicos, el pasaje que vayamos a estudiar. Pero procuremos al máximo que la persona tenga en sus manos el texto bíblico y lo pueda leer. ¿Listo? La tercera forma, ya puedo pasar la diapositiva. Sí, pastor. Gracias. La tercera forma es la que conocemos como pasos. Pasos. ¿Cuál es esa forma? Son estudios sistemáticos que se usan en presentaciones evangelísticas, individualmente o en grupos. Por ejemplo, las 4 leyes espirituales o también los evangelios de Juan que ustedes tienen que recibieron. Ustedes, si ya lo notaron, los evangelios que les enviamos tienen unos cuestionarios, ¿sí? Al comienzo tienen 5 cuestionarios. Esto es lo que nosotros, o lo que se conoce como pasos, donde presentamos el evangelio a través de unos cuestionarios, ¿sí? Para ayudar a que la persona pues conozca y sepa quién es Jesús y pueda confiar en él. En el caso del evangelio de Juan, vienen 5 cuestionarios de 10 preguntas cada cuestionario, ¿sí? Este es un recurso que usted tiene para presentar el evangelio, para dar lecciones de fe. Así que si usted quiere hacer uso de este, pues también lo puede hacer. Pero les vamos a presentar también la forma en que usted puede ir preparando las lecciones con los encuentros con Jesús o también con las lecciones sobre pasos, sobre qué, sobre decisiones. ¿Listo? Bueno, de este último de paso existen muchos sistemas, muchos modelos. Por ejemplo, para evangelizar a las comunidades indígenas. Hay un ministerio que se llama Nuevos Horizontes y ellos tienen un material que es un material extenso, porque a los indígenas o a muchas comunidades indígenas es necesario presentarles el Evangelio desde Génesis 1:1.
porque ellos no saben quién es Jesús, no han escuchado nunca nada de eso. Muchas comunidades. Nosotros, en la mayoría de los que vamos a evangelizar, ya han escuchado hablar de la Virgen María, han visto la película de Jesús, le han hablado de Adán y Eva, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir directamente ya a los 4 evangelios, a Jesús directamente. Pero en las comunidades indígenas es un poquito más diferente, en muchos casos, porque hay comunidades indígenas que ya también les han hablado o conocen algo en relación a la creación, pero en nuestro caso, como les digo, podemos usar el Evangelio de Juan, que es un recurso muy bueno con las lecciones, si usted va a usar este paso. ¿Listo? Bueno, avancemos. Vamos entonces ahora, en sus manuales ustedes tienen en la página, ahí en la página 81, ustedes tienen este cuadro, ¿sí? Donde lo que se ha hecho ahí es colocar las lecciones con sus citas bíblicas, ¿sí? Ustedes ven que hay 3 columnas. Bueno, 4, porque está el libro, Encuentros con Jesús, Decisiones y Pasos. En donde dice libro está el texto o el libro en el que vamos a encontrar las citas bíblicas. Pastor En Mateo. Danilo. Sí, sí. Buenos días. Lo que pasa es que detrás, en esas hojitas, está el papel químico para que tengan presente de poner algo allí para que no les vaya a pasar a la hojita, los que estén tomando Sí. apuntes. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración, hermano. Sí, porque ese es el que vamos a trabajar el lunes. Entonces de pronto se les daña. Pueden abrir el manual o colocar otra hoja en la mitad para que no les pase eso. Gracias por la aclaración. Entonces les decía, como ustedes se dan cuenta, en Mateo, Marcos y Lucas están las lecciones de los encuentros con Jesús. En Mateo vamos a encontrar 2. Una está registrada en el Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 15, del 21 al 28. Si en su manual no está, porque en algunos manuales no salió impreso estas citas, entonces usted las puede completar allá, ¿sí? De decisiones encontramos también 2 en Mateo. Una en Mateo 7 y otra en Mateo 9. En Marcos encontramos encuentros con Jesús, encontramos 2 lecciones, 2 citas bíblicas que podemos trabajar, que es Marcos 5, del 1 al 20, y también Marcos 10, del 46 al 52. ¿Listo? En Marcos también encontramos de decisiones 2. Una en Marcos 7, del 1 al 23, y otra en Marcos 10, del 17 al 31. Ahora, donde más encontramos lecciones de encuentros con Jesús es en Lucas y en Juan. En Lucas encontramos 4, y en Marcos y en Juan también encontramos 4. De decisiones encontramos solo en Lucas, encontramos 2. Ahora, en Juan también hay una registrada ahí de pasos. Si ustedes miran en la columna de pasos, hay una que está en Juan 6, del 25 al 29. Pero esa lección, ustedes cuando empiecen a mirar todos los textos se van a dar cuenta que hay unas que son muy apropiadas para aquella persona que está totalmente en ceros, nula, nada, ¿sí? Pero hay otras, como la de Juan 6, del 25 al 29, que nos sirven para reafirmar la fe, para fortalecer más la fe, ¿sí? Entonces, ustedes ya cuando empiecen a hacer la dinámica, ustedes van a poder organizarla, ¿sí? Usted es el que decide, vea, primero voy a dar esta, segundo esta, tercero esta. La recomendación es que dé unas 5 o 6 lecciones, 5 o 6 lecciones, ¿sí? Bueno, de decisiones en Colosenses encontramos una, y de pasos también encontramos una. También de paso encontramos una en Mateo, en 1 Timoteo, ¿sí? Ahora, noten que hay unas que tienen bastante texto bíblico. Entonces, ese es otro consejo que les damos. Cuando empiece a estudiar la Biblia con las personas, trate de no tomar, al iniciar, sobre todo al iniciar, de no tomar textos tan largos. Por lo que ellos no están acostumbrados, es mejor texto, una historia cortica, y ahí desarrollamos las primeras lecciones.
Pero ya cuando ellos empiecen a familiarizarse y empiecen a tomar confianza con Jesús, entonces podemos extender un poquito o un texto más largo. Bueno, en Romanos también encontramos una de pasos y una de decisiones. Incluso mire que en Génesis, usted si quiere también puede usar Génesis o el mismo libro de Josué. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿estamos preparados ya? Vamos a hacer el ejercicio. Si puedo avanzar, y si no, alguien me dice, bueno, yo aquí tengo como un borrador, debí haber borrado eso, pero mírenlo ustedes mejor allá en su manual. En su propio manual está el ejemplo de una lección de fe. ¿Listo? Vamos a ubicar el manual en la página 82. Yo lo tengo aquí también, el manual impreso, ¿sí? Y con base en lo que aprendimos ayer, vamos a tratar de desarrollar esta lección. Vamos a ubicar el texto. Vamos a usar la PET, la Biblia de tapa verde, y vamos a ubicar el texto. Está registrado en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 se encuentra el relato de la mujer samaritana. ¿Sí? Dice el versículo 4 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 4 vamos a leer. Aunque ahí en el manual dice desde el 7, pero ahí hay un errorcito, porque desde el 7 todavía no vamos a poder responder todo lo que nos pregunta el manual. Entonces, desde el 4 en adelante dice, ya que tenía que pasar por la región de Samaria, llegó pues a un pueblo llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob. Le había dado cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, donde Jesús se sentó, porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. La mujer le dijo, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Le dijo eso porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, no sabes lo que Dios da gratuitamente ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí, yo te puedo dar agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienen ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que jamás tenga sed. Ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó, no tengo esposo. Jesús le dijo, así es, dice la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. La mujer contestó, Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado,
en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga hablará de todo esto. El Mesías es el que se llama el Cristo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. En ese momento regresaron sus seguidores. Estaban muy sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿tú por qué? ¿Tú qué quieres de ella? ¿O por qué estás hablando con ella? La mujer dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? La gente salió del pueblo y fue a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los seguidores le rogaban. Bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos sembradores? Vamos a empezar con las preguntas y dentro del paréntesis vamos a colocar si esa pregunta es de observación, entonces colocamos una O. Si es de interpretación, una I. Y si es de aplicación, una A. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿A dónde llegó Jesús? ¿Quién quiere abrir el micrófono y dar la respuesta? Muy bien. ¿Eso en qué versículo lo encontramos? El primero, déjeme de vuelta. 5. En el 5, exactamente. Ahí dice que llegó a un pueblo llamado Sicar. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Qué clase de pregunta es? ¿Observación, interpretación o De aplicación? observación. Muy bien. Porque se obtiene muy del bien. mismo texto. Exactamente. Las de observación son aquellas cuya respuesta está solo a leer. A leer. ¿Listo? Recuerden que al comienzo debemos tratar de lanzar bastantes preguntas de observación porque lo que queremos es que la persona se concentre en el texto, se enfoque en el pasaje. Segunda pregunta. ¿A qué hora llegó? Casi a mediodía. Muy bien. ¿Qué clase de pregunta es? Observación. Muy bien, también es de observación. Perfecto. Muy bien. ¿Quién se le acercó a Jesús? Una mujer samaritana. Muy bien. ¿Qué clase de pregunta es? De observación. Observación. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Muy fácil esto, ¿no? La D. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Dame de beber, dame agua. Dame un poco de agua. Dame. Muy bien, eso está en el versículo 8, ¿no? Dame un poco de agua. ¿Qué clase de pregunta es? También de observación. También, ¿verdad? Fíjese que aquí solo no hemos encontrado sino solo preguntas de observación. La pregunta que está en la letra E. ¿Por qué samaritanos y judíos no se trataban? ¿Por qué? Ya esa es una pregunta de interpretación porque toca investigar. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahí colocamos una I, una I. ¿Y ahí contestamos lo que se nos venga a la cabeza o qué creen ustedes? Toca investigar. Exacto. ¿Y dónde investigamos? En otros libros de apoyo pueden ser, bueno, está la Biblia que nos entregaron, donde ahí hay material. Diccionario Ah, exacto. La devocional de estudio. La respuesta, hermanos, es ¿dónde vamos a investigar? En la misma Biblia. Puede ser tal vez utilizando referencias bíblicas. Muy bien, muy bien. Pero la respuesta es en la misma Biblia, porque la respuesta está en la misma Biblia. Y la Biblia dice por qué ellos no se podían tratar. ¿Eh? Entonces, recuerden que la Biblia se interpreta a ella misma. Y aquí por eso es tan importante, y es una recomendación que les damos también, que el sembrador debe ser un lector apasionado de la Biblia, todo el tiempo. Yo sugiero mucho a los hermanos de la iglesia donde yo pastoreo, que tratemos de leer la Biblia una vez al año y de pronto en diferente versión. ¿Sí? Nosotros estamos este año otra vez leyendo toda la Biblia PDT, el equipo de la Liga Bíblica, ¿sí? Todo de Génesis y Apocalipsis.
Entonces debemos constantemente leer la palabra de Dios. Porque esta pregunta, cuando usted se la haga al grupo, ellos no van a a saber la respuesta. Entonces, Pastor ¿quién debe dar la Danilo, respuesta en ese momento? El sembrador. El sembrador. ¿Listo? Pastor Danilo, acá en el vocabulario, al final de la Biblia de tapita verde, Sí. busqué samaritanos y ahí estaba. Entonces, importante hacer uso del vocabulario y de las concordancias. Dice Perfecto. que los judíos los odiaban a los samaritanos, aunque los samaritanos eran en parte judíos, porque los consideraban impuros. Entonces, las mismas ayudas para eso son, ¿no? Las ayudas. Muy bien. Exacto, sí. Sí, ahí están las ayudas. Y también, recuerden que ese era un problema viejo, eso no era reciente. Ellos venían con ese problema de muchos años atrás. Entonces es importante que el sembrador ahí esté bien dateadito. Bueno, vamos a la pregunta, a la F. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué clase de pregunta es? Aplicación. Perfecto. Esa es una pregunta de aplicación. Y aquí seguramente que usted va a escuchar diferentes respuestas de las personas. Algunos van a decir, no, pues Jesús para mí es el que me cuida, ¿sí? Y por eso lo llevo aquí en un crucifijo, puede decir la persona, ¿no? O por eso lo tengo en un cuadro, porque ellos no son creyentes. Pero si el Espíritu Santo está obrando, vamos a empezar a escuchar respuestas más acertadas. ¿Listo? Pero esta es de aplicación. ¿Cuál es el agua de vida que ofrece Jesús? Eso lo podemos ver en el versículo 10. ¿Cuál es la clase de agua que ofrece Jesús? La que da vida eterna. Muy bien. ¿Eso lo dice el texto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿a qué clase de pregunta es? Observación. Exactamente. Entonces ahí estamos regresando a otra pregunta de observación. Vamos al versículo 14 y ahí podemos responder la pregunta 10, la H. ¿Qué pasa con el que beba del agua que Jesús le da? ¿Qué pasa? No volverá a tener sed. Oh, muy bien. ¿Qué clase de pregunta es? Observación. De observación, perfecto, muy bien. La I, ¿qué le pidió la mujer a Jesús? En el versículo 15, ¿qué le pidió? Dame de esa agua. Muy bien. Agua. ¿Y por qué le pidió le pidió eso a Jesús? Para no volver a tener sed. Exacto. Exacto. Dice para que ya jamás tenga sed. Entonces, ¿qué clase de pregunta es esa? Observación. De observación. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Ya ahí estamos hablando del versículo 23 en adelante. ¿Qué significa? Es de investigación. Esa es de interpretación. Muy bien, es una pregunta de interpretación. Ustedes ya saben la respuesta, ¿no? Y la última dice, ¿a quiénes está buscando el Padre? Adoradores en espíritu y en verdad. Es correcto. Lo dice el versículo 24. Por lo tanto, es una pregunta de observación. Muy bien. Bueno, ustedes dirán, ya acabamos de allá, nos podemos ir para la casa. No, ahora viene el trabajo más largo. En la página 84 vamos a hacer un trabajo de grupos pequeños, ¿sí? Pero antes de ir a los grupos pequeños, yo quiero ilustrarles lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Es decir, nosotros aquí vamos a aplicar el yo lo hago, tú me miras, ¿sí? Entonces, los que tengan los materiales, ¿sí? Vamos en este caso a usar el Evangelio de Juan, ¿sí? Algunos también recibieron los Nuevos Testamentos. Si escuchen esto, hermanos sembradores, si usted va a dar una lección de fe de Mateo, ese día debe llevar los Nuevos Testamentos.
porque pues es de Mateo, no le va a servir Juan, ¿sí? Entonces usted le entrega a cada participante su Nuevo Testamento, ¿sí? Inicialmente usted se los va a prestar para que lean, a las 8 días vuelve y los lleva, ¿sí? Cuando termine las 5 lecciones o las 6 lecciones, y si entregaron su vida a Cristo, usted se los obsequia, ¿sí? Se los regala, le dice, pueden quedarse con el libro, y en 8 días empezamos a hacer otras lecciones. Nosotros los sembradores sabemos que son las lecciones de virtud, porque los vamos a empezar a discipular, ¿sí? Pero inicialmente usted le lleva, los evangelios de Juan sí se los puede dejar desde el primer día. Eso sí se los puede obsequiar, ¿sí? En este caso yo voy a hacer un ejemplo con una lección de fe que está en Juan. ¿Listo? Entonces voy a necesitar ese día solo llevar los evangelios de Juan. A cada persona le... ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo regular para las lecciones de fe? ¿Cada 8 días? ¿O cada cuánto es más o menos? La recomendación es una vez por semana. Una vez por semana, pero no es un cinturón de fuerza. Porque hay personas que desde la primera lección entregan su vida a Cristo y esas personas, es impresionante, dicen, no, yo quiero que hagamos la otra de una vez o mañana, ¿sí? Pero ojo, tenga en cuenta también su tiempo, porque usted tiene una familia, unos hijos que atender, una esposa, un esposo, entonces manejen bien su tiempo también, ¿sí? Regularmente es una vez por semana, pero aclaro, no es un cinturón de fuerza. La reunión para esta lección no se recomienda que no sea tan extensa, por ahí máximo media hora, ¿sí? 20 minutos, media hora. Cuando empecemos las de virtud, que ya es el discipulado, ahí sí les vamos a hablar de unos 45 minutos a una hora. Pero ahí ya no vamos a tener problema porque ellos ya son creyentes. Ahí vamos a empezar a discipularlos. Pero cuando no son creyentes es mejor en una reunión no tan larga. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pedir el favor. Generalmente yo voy acompañado, ¿sí? Como les decía hace un rato. Entonces voy a pedir el favor que me acompañe César. César me va a acompañar al grupo. ¿Listo? ¿Qué va a hacer César? Pues él va a estar ahí sentadito conmigo. Él va a estudiar con nosotros también. Recuerden que el que va acompañando, él también es un estudiante. Así sea creyente, pero él también va a estudiar con nosotros, ¿sí? Me va a acompañar César. Ahora, 3 de ustedes que tengan los evangelios de Juan. ¿Quién los tiene? A ver. Bueno, Angélica lo tiene. Y que podamos verlos en la cámara, ¿no? Entonces, uno sería Angélica. ¿Hay una parejita de esposos en este grupo que tengan ambos el evangelio de Juan? ¿No hay? Sí, nosotros. Ah, Pastor Nelson. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer el estudio con Angélica, con el Pastor Nelson y la esposa. Ustedes van a hacer de nuevos, ¿listo? Van a hacer de cuenta que hasta ahora están empezando a leer la palabra de Dios, ¿listo? Y todos los demás solo van a estar atentos, traten de seguir el texto allá, van a estar atentos de todo lo que yo haga, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Sí. Hola, Danilo, ¿cómo te va? Qué bueno que nos podamos reunir por este medio. Y también Sí, está con bueno. nosotros Angélica. Angélica, buenos días. Buenos días, pastor. ¿Cómo le va? Bueno, hagan de cuenta que ustedes no saben que yo soy pastor, ¿no? Ah. Sencillamente yo los contacté y ustedes dijeron que querían estudiar la Biblia, ¿listo? Bueno, qué bueno que podamos estudiar. Mire, les presento a César. Él es un compañero, un amigo de la iglesia, ¿sí? Entonces, César, ¿cómo le ha ido, César? Hola, Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es César Montoya y es un privilegio poderles acompañar en esta oportunidad. Mucho gusto, César. Nelson Montenegro. Bueno, Carmen, gracias. Esposa. Mucho gusto, pastor. Nelson y Carmen, sí. Sí, ellos, vamos a empezar el estudio hoy con ellos y con Angélica, César. Entonces, gracias por acompañarme. Ustedes todos recibieron los libritos ya que yo les envié, ¿cierto? El Evangelio de Juan. Sí, señor. Eso. Bueno, entonces vamos a empezar. Antes de empezar, para irnos conociendo un poquito, es tan amable cada uno decimos nuestro nombre y la fecha de cumpleaños, ¿listo?
Entonces, mi nombre es Danilo y la fecha de cumpleaños mía es el 16 de mayo. César. Bueno, mi nombre es César y cumplo años el 2 de diciembre. Todavía recibo regalitos. Ah, muy bien. Nelson. Mi nombre es Nelson Montenegro y cumplo años el 11 de abril. Oh, muy bien. Carmen. Mi nombre es Carmen y cumplo años el 3 de junio. Ajá. ¿Y Angélica? Mi nombre es Luz Angélica y cumplo el 3 de julio. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a orar. ¿Ustedes saben qué es orar? Más o menos ahí. Como rezar, Más o como, menos. como cuando rezamos. Eso, como cuando uno reza. Padre nuestro. Pero Padre entonces, Ajá, el eso, Padre el Nuestro. Padre Nuestro, eso. Es algo así, pero entonces vamos a orar es hablar con Dios, ¿listo? Y como Dios está en todas partes, Dios es omnisciente, es decir, que Él, omnipresente, perdón, Él está presente en todo lugar, entonces Él nos está escuchando. Entonces, normalmente uno en acción de reverencia a Dios cierra los ojos y inclina el rostro, pero no es que necesariamente si no lo hace uno así, Dios no lo escucha. Pero es un gesto bonito ante Dios. Entonces oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, la Biblia, con Nelson, con Carmen y con Angélica. Y gracias porque también César nos acompaña. Oramos pidiendo que tú nos enseñes y que lo que aprendamos lo podamos aplicar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, yo traje a César porque él quería contarnos un testimonio cortico, entonces, de lo que Dios hace, de las cosas que Dios hace. Entonces César nos va a contar algo cortico. A ver, César, un testimonio cortico. Bueno, yo quisiera contarles algo que me lleva a agradecerle a Dios porque hace aproximadamente un mes, en medio de esta cuarentena, a causa del invierno, yo vivo aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, y a causa del invierno a mi papá casi se le va, él vive cerca a la orilla del río Medellín, y la casita, que es un ranchito muy malo, casi se le va al río, casi por poco los palos, aquí se llaman palos o parales, que sostenían el techo, estaban inclinados y por poco se va esto al piso y le cae a él encima. Y lo que quiero contarles es que Dios ha sido bueno, ha provisto la economía para que el día de hoy mi papá pues ya tenga una casita construida en material, es decir, en adobes y en material común de casa. Y quiero darle gracias a Dios porque en medio de la dificultad y la escasez, Dios ha provisto la economía para que mi papá pues no le haya pasado nada y tenga un techo donde vivir. Qué bueno, gracias César. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en aquel lugar y era un ranchito muy deteriorado, muy peligroso vivir ahí. Así que gracias porque Dios les estuvo ayudando a ellos para que pudieran todos juntos recuperar esa casita. Bueno, entonces vamos a abrir los libros que ustedes recibieron. Vamos a abrirlos en la página número 12. ¿Listo? Página 12. Ahí hay unos números grandes, ese 8 grande que ustedes ven. En la Biblia, esos números se llaman capítulos. ¿Listo? Y si miramos en los párrafos, hay unos números pequeños. Esos números pequeños se llaman versículos. ¿Listo? Entonces, el libro se llama Juan y está en la Biblia. El número grande se llama capítulo y el número pequeño se llama versículo. ¿Listo? ¿Quedó claro o? Sí, señor. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Eso. Entonces vamos a leer desde el capítulo 8, ¿sí? Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Listo? 8 del 1 al 11. Y vamos a leer cada uno una partecita. Entonces, si es tan amable, empieza Nelson, luego Carmen, luego César y luego Angélica. Cada uno va a leer 2 versículos. Por favor, si son tan amables, ¿qué dice el 1 y el 2? Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer fue otra vez al área del templo y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido
sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo. Así que se puso de pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Nelson. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Pastor, faltó Angélica para leer. Faltó Angélica. Angélica, el 11. Gracias. Ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Ese es el problema de lo virtual, que uno... diferente de tener el grupo ahí físico, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a esta lectura, ¿qué personajes ven ustedes ahí en ese relato, en esos versículos que leímos? ¿Qué personajes vemos? A Jesús. Muy bien. Y a la mujer. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Habla de unos señores y que los maestros de la ley. Ah, muy bien. Sí, ahí hay unos maestros de la ley. ¿Quiénes más? Es que fariseos. Y fariseos también. Muy bien. Bueno, y en el versículo 2 también hay más personas. ¿Qué personas ven ahí en el 2? Gente. Dice que mucha ¿cierto? Gente se le acercó. Exacto. Bueno, entonces esos son los personajes que vemos. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? En los primeros versículos, ¿qué estaba haciendo él? ¿O qué empezó a hacer él? Pues ahí dice que fue al templo, estaba enseñándoles. Enseñando. Exactamente. Ustedes, una pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Qué enseñaría Jesús? ¿Qué sería lo que él enseñaba? La palabra. La Biblia. La Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios. Ah, muy bien. ¿Y esas enseñanzas serán buenas o malas? Buenas. Imagino que buenas. Buenas, ¿cierto? Claro. Y nada menos que él mismo las enseñaba. Bueno, cuando él estaba enseñando, imaginémonos en el escenario. Jesús enseñando y está toda la gente ahí, ¿sí? Y él está enseñando. Y aparecen unos señores que, ¿qué señores aparecen? ¿Qué personajes aparecen ahí? Los maestros de la ley. Fariseos. Y los Maestros, fariseos, Maestros ¿cierto? de la ley. Maestros de la ley. ¿Qué será un maestro de la ley? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién será un maestro de la ley? Un juez. Abogados. Un abogado. Eso, abogados, que saben de leyes, ¿cierto? En este caso, ¿serían maestros de qué clase de ley? Porque ahí mencionan más adelantico a Moisés. Entonces, ¿de qué clase de ley serían ellos maestros? De los 10 mandamientos de Moisés. Eso. Eso. O sea, son expertos en los mandamientos y todo eso, ¿cierto? Y los fariseos, ¿quiénes serían los fariseos? ¿A quién le decimos fariseo en nuestros días? Hipócritas. Hipócritas, ¿cierto? He escuchado gente que le dicen: usted es mucho fariseo. Eso. Bueno, entonces, esos son los personajes que llegan. ¿Y a quién traen? A una mujer, dice sorprendida en adulterio. ¿Qué era lo que había hecho? Estaba en adulterio. Muy bien. O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué significa adulterio? ¿Qué era lo que realmente estaba haciendo la señora? Relaciones sexuales con alguien diferente a su esposo. Oiga, por allá resultaron hablando de otro lado.
Tenemos un vecino acá, un vecino que habla duro. Él a veces entra en las conversaciones. A ver, César, Nelson y Angélica, ¿qué es adulterio? Pues eso es algo, pues eso a mí siempre me han dicho que eso sí es que pecado. Es como cuando alguien está casado y tiene relaciones con otra persona que no es su esposa. ¿Ustedes aceptarían eso de su cónyuge? No. No. O sea que el adulterio es bueno o es malo. Malo. Cierto, bueno. Entonces la señora la trajeron a Jesús y era por un chisme que se regó, ¿o era verdad? Era verdad. Dice que la habían sorprendido. O sea que era cierto. Ahora pensemos en esto. Vamos a seguir pensando en el escenario. Estamos todos reunidos ahí. Jesús está enseñando, ¿sí? Hay mucha gente ahí escuchando. Ellos vienen y le dicen, Señor, Jesús, venga que queremos contarle algo allí en secreto, una cosa muy delicada. ¿Ellos hicieron eso? No, eso fue en público. ¿Dónde la colocaron a la señora? En medio de ellos. En medio. Pongámonos en los zapatos de la señora. Si es usted el que comete ese pecado, digamos, un ejemplo, Nelson, y a usted lo traen y lo colocan así en medio de toda esa gente, y de pronto hasta con la poquita ropa que lograron traerlo, ¿cierto? ¿Cómo se sentiría usted, Nelson? Avergonzado. ¿Por qué? Porque imagínese, bueno, serán sus leyes ahí, pues, ¿verdad? Pero estar dentro, en medio de un montón de gente y que lo estén acusando o semidesnudo, da vergüenza, da pena. Claro. ¿Cómo se sentiría, Carmen? Enojada, furiosa. ¿Cierto? ¿Y Angélica, cómo se sentiría? No, terrible, imagínese. ¿Y César? Lo ponen ahí. Exacto, lo ponen. Muy mal y trataría también de acusar a los que me están llevando. Claro. O sea que cuando uno hace cosas malas, ¿sí? Cosas pecaminosas, ¿cómo se siente uno? ¿Cierto? Bueno, ahora, ese pecado tenía una consecuencia, había que pagar por ese pecado. ¿Qué era lo que había que hacer con esa señora por haber cometido ese pecado? De acuerdo a lo que leímos. Que la iban a matar a pedradas, dice. O sea que el pago por ese pecado era morir. Morir. ¿Y eso era justo o injusto? Si era la ley, era justo. La ley, sí. Muy bien, ¿cierto? Es justo. El pago de ese pecado era morir. Hasta ahí no hay ninguna discusión, la ley dice eso, ¿cierto? Pero entonces cuando le preguntan a Jesús, ¿Jesús qué hace? ¿Jesús dice, listo, matémosla? ¿O qué hace Jesús? Porque la ley, según lo confirma ahí el texto, era que había que matarla, pero Jesús dice que sí, que la mataran. No, se agachó y empezó a escribir. Él los ignoró. Cuando le preguntan a él los ignoró, ¿cierto? Se agachó y empezó a escribir. ¿Y entonces ellos desisten y se van? ¿O qué hacen ellos? Le siguen preguntando. Ahí en el 7 dice, le siguen preguntando lo mismo. Exacto. Siguen presionándolo, ¿cierto? ¿Y entonces qué les dice él? El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Uy, qué tremendo eso. Ahora vamos a dramatizar esto. Vamos a suponer que nosotros, aquí los que estamos en este grupo, somos los escribas y los maestros y los fariseos, ¿sí? Y de pronto estamos ahí cada uno con las dos piedras en la mano, ¿sí? Y tenemos a la señora ahí lista para matarla porque es que esa es la ley, hay que matarla, ¿cierto? Y entonces nosotros estamos esperando ahí con las piedras. Y decimos, vea, la ley dice que hay que matarla. Pero de pronto Jesús, Dios, nos dice a usted y a mí, nos dicen, si usted está libre de pecado, tírele la piedra a la señora.
César, ¿usted le tiraría la piedra a la señora? No, yo no. ¿Y Angélica? No, yo tampoco. ¿Nelson? No, no lo haría. ¿Tampoco? ¿Y Carmen? No. ¿Y por qué no le tirarían la piedra si la ley dice que había que matarla? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Jesús? Que no estamos libres de pecado. Porque también nosotros pecamos. Libre de pecado. Qué bien. O sea que en resumen, ¿cuántos de nosotros somos pecadores? Todos. Todos. Ahora miren lo que pasó. Al escuchar esto, dice el versículo 9, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los que la iban a matar? Se fueron, dice, uno a uno. Se fueron uno a uno. Ajá. Los más viejos se fueron primero. O sea que uno como que entre más viejo, más sinvergüenza, ¿o qué? ¿Más pecador? Pecador, sí creo. Entre más viejo tiene más. Pecado acumulado. Bueno, oiga, o sea que todos son pecadores. Todos decidieron irse. Pero algo ocurrió ahí. ¿Por qué la mujer también no salió corriendo? Debió haber aprovechado irse, ¿cierto? ¿La mujer se fue o se quedó? Se quedó. La mujer se quedó, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Jesús? Le preguntó, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Jesús no. ¿Jesús sí podía matar a esa señora o no? Sí. Porque él fue el que promulgó la ley y él es Dios. ¿Él sí la podía condenar? Sí, porque él no tenía pecado. ¿Y lo hizo? No. No lo hizo. Y lo que dice Carmen, y él no era pecador, o sea, él sí tenía autoridad para matar a la señora, pero no lo hizo. ¿Qué le dijo la señora a Jesús? Nadie, Señor. Nadie, Señor. ¿Cómo le dice la señora a Jesús? ¿Cómo le dice? Señor. Nadie, Señor. Señor, lo llama Señor. Si ustedes se devuelven al versículo número 4, ¿cómo le llaman los maestros de la ley y los fariseos a Jesús? ¿Le dicen Señor? Maestro. Le dicen maestro. ¿Y cómo le dice la señora? Señor. Señor. O sea, esta señora reconoció que Jesús es el Señor, ¿cierto? ¿Qué diferencia de los demás? Los demás se fueron, pero la señora se quedó y reconoce que Jesús es el Señor. Y entonces cuando ella reconoce a Jesús, cuando le dice Señor, ¿qué le dice Jesús a ella? Tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Y ese es el final de la historia. Yo pregunto, pongámonos ahora en los zapatos nuevamente de la señora, ¿sí? Y estamos ahí frente a Jesús. Y ya nos dimos cuenta que todos somos pecadores. Y usted tiene a Jesús ahí al frente. ¿Usted qué haría? ¿Se iría con los que se fueron con las piedras en la mano? ¿O se quedaría como hizo la señora? ¿O se quedaría con Jesús? ¿Usted qué decisión tomaría si se encontrase en esa situación hoy mismo? ¿Se quedaría con Jesús o se iría con los que se fueron con las piedras? Él la perdonó, yo me quedaría también. Con el quien te perdona. Ustedes se quedarían con Jesús. ¿César se quedaría con Jesús? Sí, yo me quedaría con Jesús. ¿Angélica? Yo me quedo con Jesús. Bueno, y si esa decisión hay que tomarla hoy mismo estarían dispuestos a quedarse con Jesús? Sí. Sí, claro. ¿Se quedarían con Jesús? Bueno, yo también lo haría. ¿No? Yo que me voy a ir con todo eso de las piedras en la mano. No, yo me quedo con el que me perdonó. Entonces, qué buena decisión. Vamos a la página 6 en Romano del Evangelio de Juan. Y acá, página 6. ¿Listo? Y vamos todos juntos, vamos a hacer esa oración que está en la parte de arriba. ¿Listo? La oración dice, vamos a repetir juntos, dice, amado Dios, por favor, ten misericordia de mí y quita la culpa
de todos mis fracasos y pecados. Creo que Jesús murió y resucitó por mí. Con humilde confianza acepto ahora de ti el precioso regalo de una nueva vida y de vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa es una oración. Al comienzo hicimos una oración, esta es otra oración. Y así poquito a poquito podemos aprender a orarle a Dios. Bueno, hemos terminado la lección, los felicito, ustedes han tomado la mejor decisión. Este es un ejemplo de las decisiones correctas que debemos tomar. En 8 días nos volvemos a reunir a la misma hora y vamos a leer y aprender otra historia de Jesús, ¿sí? De personas que se han venido encontrando con Jesús a través del tiempo, pero hay unas que quedaron registradas y que nos sirven a nosotros mucho para que nosotros hoy también podamos hacer lo que muchas personas también han decidido hacer, empezando por esa mujer de la historia. Entonces vamos a terminar con una oración. Si son tan amables, alguna petición que usted tenga. Angélica, ¿tiene alguna petición para hacer? Adiós. Sí, señor, por mi familia. Vamos a orar por la familia de Angélica. ¿Y Nelson y Carmen tienen alguna petición? Sí, también por nuestro matrimonio y por nuestros hijos. Muy bien. César. Sí, pastor. Dios me ayude mucho en mi trabajo, en mi empleo. Muy bien. Bueno. Hermano. Yo también voy a orar. ¿Sí? Aló, hermano. Sí. Yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué razón? Espéreme un momentico, termino el grupo y entonces abro para preguntas. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, por habernos permitido leer este bonito relato de cuando tú estuviste aquí en la tierra haciendo presencia, se encontró esta mujer y tú la perdonaste y nos perdona hoy también a nosotros. Ahora te pido, Dios, por la petición que ha hecho Angélica, por su familia, por su bienestar, oramos. También oramos por Nelson y su esposa, por sus hijos, guárdalos, protégelos. Y también por César, que tú lo guardes, por su familia, oramos. También te pido por mi familia, mi esposa, porque tú nos guardes en esta situación que estamos viviendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. Aquí se cierra el estudio bíblico. Como ustedes ven, creo que duré 20 minutos, 22 minutos. La idea es que sea por ahí máximo media hora. Ahora sí, hermano, ¿quién fue el que estaba ahorita? Yo. Mi nombre es Manuel Heredia. Una de las preguntas, de acuerdo a esta enseñanza, es ¿y por qué no apedrearon a quien estuvo con la mujer? Oiga, bueno, ahí nomás vemos la calidad que eran los maestros de la ley y los fariseos, refariseos. ¿Cómo? Si fue sorprendida, ¿por qué no trajeron al hombre? Porque él también merecía la muerte. Entonces ahí ve uno cómo eran de tremendos, ¿no? Por algo el Señor les dio tan duro a los escribas y fariseos, porque eran los cristianos de la época y fue a los que más rejo les dio. Buena pregunta. Y todavía en la actualidad sucede lo mismo. O sea, siempre la mujer en esos sitios es discriminada, sí, es juzgada, y los hombres no. Las mujeres le prohíben muchas cosas y todavía aún se ve todavía eso. Es verdad, es verdad. Hermanos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes, o vamos a dividir este gran grupo en 4 grupos. ¿Listo? Yo les voy a asignar a cada grupo una lección que ustedes van a preparar. ¿Listo? Y van a hacer lo que yo hice. Es decir, cuando volvamos acá de nuevo al grupo grande, cada grupo va a exponer la lección que se le va a asignar. ¿Sí? Cuando pasen acá, pues deben hacer el rompehielo, la oración corta, todo lo que tratamos de ilustrar ahorita. En cada grupo va a haber un coordinador nuestro para que les ayude y les aclare de cómo lo deben hacer. ¿Listo? Deben tratar de hacer el método inductivo y ustedes deben decidir o deben asignar una persona que se encargue de dar el estudio y los demás van a ser de estudiantes. Entonces, el grupo 1 va a trabajar en Mateo 8, del 5 al 13. Vamos a asignarles textos corticos para que no se vayan a demorar mucho. ¿Listo? El grupo 2, Mateo 9, del 9 al 13. Ese sería el grupo 2.
Mateo 9, anoten todos las citas porque usted todavía no sabe en qué grupo va a quedar. Entonces, si usted queda en el grupo 1, va a ser Mateo 8 del 5